Institución Educativa 3721 Santa Rosa. Esta vez resolvemos situaciones del entorno aplicando números racionales e irracionales. Y ya es la semana 28 para el quinto año de secundaria, desarrollando la competencia resuelve problemas de cantidad. Yo soy su profesora, Angélica Pérez Escobar. Propósito de aprendizaje: establecer relaciones entre datos dada una situación para transformar en expresiones numéricas que incluyan operaciones con números racionales, irracionales, notación exponencial y científica, seleccionar y combinar estrategias de cálculo, estimación y procedimientos diversos, planteando afirmaciones, comprobando su validez mediante ejemplos. Situación: durante el toque de queda en los primeros meses de la cuarentena decretada en nuestro país, entre otras medidas de seguridad, se decretó el toque de queda. El gobierno anunciaba que durante el toque de queda los vehículos deberán transitar a una velocidad no mayor de 30 kilómetros por hora. Entonces, a partir de la situación, responde los siguientes retos. El primer reto indica: ¿qué significa ir a una velocidad de 30 kilómetros por hora? Bueno, si nos dicen 30 kilómetros por hora, están considerando que es una velocidad constante, ¿ya? Y por lo tanto, hay que considerar la siguiente ecuación, que la velocidad es igual a distancia entre tiempo. Es decir, ¿qué cosa quiere decir esto? Que el vehículo va a recorrer 30 kilómetros en cada hora de su recorrido. ¿Cuántos metros de recorrido implica ir a esa velocidad durante 12 segundos? Lo único que te recomiendo acá es que te pongas bastante atención a las unidades, dado que la ecuación es bastante sencilla. Primero las equivalencias entonces para ver estas unidades. Recordemos que un kilómetro son 1000 metros. Entonces 30 kilómetros podríamos decir que son 30.000 metros. También sabemos que una hora es 60 minutos y que un minuto son 60 segundos. Por lo tanto, una hora vienen a ser 3600 segundos. Ahora, según la velocidad de 30 kilómetros por hora indicada en la normativa, siendo que recorre 30 kilómetros en una hora, podemos plantear una regla de 3. Entonces, si 30 kilómetros, es decir, 30.000 metros, porque lo estamos expresando así por la conveniencia del dato para asociarlo a lo que nos piden, es referente a los 12 segundos. Entonces decimos 30 kilómetros recorren una hora, sí, pero en su equivalente 30.000 metros recorren ya en 3.600 segundos. Por lo tanto, ¿cuántos metros de recorrido podrá hacerse en 12 segundos? Regla de 3 simple directa. A más tiempo, más distancia. A menos tiempo, menos distancia. Entonces procedemos a multiplicar. ¿Cuánto será x? X debe ser igual a 30.000 multiplicado por 12 y dividido con 3.600. Eso es igual a 100 metros. Podemos responder. Entonces, en 12 segundos el vehículo va a recorrer 100 metros.
Bueno, para desarrollar la situación número 3, o mejor dicho, la pregunta respecto de la situación resuelta en la diapositiva anterior, ya la pregunta 3, debemos tomar en cuenta este dato de los 30 kilómetros por hora, que según la normativa es la velocidad que deben tener los vehículos en sus salidas durante el toque de queda. Pregunta número 3. ¿Cuántos minutos tardaría un vehículo a esa velocidad en recorrer 50.000 metros? Recordemos las equivalencias. 1 kilómetro son 1000 metros, así como 1 hora 60 minutos, 1 minuto 60 segundos y 1 hora 3600 segundos. Bueno, tomando en cuenta esta equivalencia, podemos decir entonces que 50.000 metros corresponden a 50 kilómetros. Así entonces, para saber los minutos que tardará en hacer ese recorrido, debemos tomar en cuenta, como dije inicialmente, los 30 kilómetros por hora, siendo la velocidad permitida. Hacemos el planteamiento de una regla de 3, donde los kilómetros vienen a ser precisamente los 30 kilómetros que se recorren en 1 hora, simplemente que estratégicamente para poder trabajar con minutos vamos a colocar su equivalencia. 30 kilómetros se pueden recorrer en 1 hora, es decir, 30 kilómetros en 60 minutos. Y la pregunta, 50 kilómetros, ¿en cuántos minutos se pueden hacer? Hemos planteado la situación del producto cruzado, dado que es en este caso la regla de 3 simple directa, y tenemos entonces 50 por 60 dividido entre 30, realizas la simplificación que corresponde aquí. Entonces acá podemos decir, le sacas 30ava, me quedan 2 por 50, son 100 minutos. 100 minutos, a ver, respondemos, el vehículo a esa misma velocidad tardará 100 minutos en recorrer los 50.000 metros. Bien, continuemos con el desarrollo de la pregunta 4. Una persona antes de la pandemia llegaba a su casa en 50 minutos y ahora se demora 2 horas y media en llegar a su domicilio. ¿A qué velocidad en metros por segundo transitaba antes de la pandemia? Bueno, como se observa, podemos deducir que a menos velocidad más tiempo. Antes llegaba en 50 minutos, ahora llega en 2 horas y media. Se entiende, antes de la pandemia podía él ir en su vehículo con cierta velocidad, haciendo ese tiempo de 50 minutos y obviamente ahora va a 30 kilómetros por hora y es por ello que hace mucho más tiempo, 2 horas y media. Veamos un esquema para poner los datos y poder entender la relación entre los tiempos. Señalamos acá, según lo que observas, a ver, tomamos en cuenta que va haciendo el mismo recorrido desde la casa, desde el trabajo hacia la casa, desde el trabajo hacia la casa, antes de la pandemia con una velocidad que desconocemos y que vamos a averiguar. Ya llega a casa en un 50 minutos. La situación cambia después de la pandemia, puesto que ahora debe tener 30 kilómetros por hora de velocidad para hacer la misma distancia del trabajo a casa, ya, y es por ello que tenemos un tiempo de 150 minutos. Entonces, si se puede observar, hay una variación y es el triple. Antes de la pandemia el tiempo es 50 minutos. Ahora tenemos el triple de tiempo. El tiempo se ha multiplicado por 3. Hay una relación de el triple, ¿correcto? Entonces, si el tiempo se ha multiplicado por 3, se puede deducir que la velocidad también puede ser el triple de velocidad ahora respecto a de antes de la pandemia, ¿correcto? Por lo tanto, podemos indicar que siendo la velocidad igual a distancia entre tiempo, antes de la pandemia triplica la velocidad.
viaja entonces a 90 kilómetros por hora. Siendo así, entonces vamos a decir que la velocidad siendo 90 kilómetros por hora sería nuestra respuesta. Sin embargo, nos piden en metros por segundo. Ya sabemos, según las equivalencias, 1 kilómetro son 1000 metros, por lo tanto, 1 kilómetro. Tenemos acá 90 kilómetros, sería entonces 90.000 metros. ¿Correcto? Sería entonces 90.000 metros. La relación es respecto del recorrido de 90 kilómetros, es en cada hora, es en una hora. Por lo tanto, esta una hora la vamos a escribir de acuerdo a lo que nosotros necesitamos, metros por segundo. Una hora equivale a 3.600 segundos, es decir, 90 kilómetros en una hora puede decirse que son 90.000 metros en 3.600 segundos. Sin embargo, hacemos nuestras operaciones y las simplificaciones que corresponden. A ver, hacemos nuestras simplificaciones eliminando los dos ceros acá arriba, dos ceros acá abajo, y podemos hacer la simplificación o simplemente la división. En todo caso, tenemos que la respuesta corresponde a 25 metros por segundo. Nos quedamos también para resolver el problema o la pregunta número 5. Si una persona antes de la pandemia llegaba a su casa en 50 minutos y ahora se demora 2 horas y media en llegar a su domicilio, ¿a cuántos kilómetros de su domicilio queda el centro laboral? Veamos. ¿A cuántos kilómetros? Entonces nos están preguntando respecto de esta distancia. Veamos. Si nosotros podemos aquí deducir, esta ecuación nos va a servir también para hacerlo, ¿no? Bueno, si la velocidad es igual a distancia entre tiempo, podemos decir entonces que la distancia puede ser igual a ¿qué cosa? A la velocidad multiplicado por el tiempo. ¿Correcto? Y esa es la relación que vamos a utilizar para hallar, la distancia pedida en este caso. Veamos entonces que tenemos acá. Distancia es igual a 30 por 2,5. ¿De dónde hemos sacado estos datos? De los 30 kilómetros que mencionan después de la pandemia. Estamos hablando después de la pandemia. Tenemos que el carro va a 30 kilómetros haciendo un tiempo de 2,5 horas. ¿Correcto? 30 kilómetros por hora y llega a su destino en 2 horas y media. Perfecto, haciendo la operación podemos decir que la distancia que recorre la persona para llegar a su domicilio, habiendo triplicado el tiempo, la misma distancia, los 75 kilómetros es lo que recorre del trabajo hacia su casa. Veamos la siguiente situación. Juan adquirió mascarillas de tela y le informaron que obedecían lo señalado por la resolución 135/2020 MINSA, que norma las especificaciones técnicas para la confección de mascarillas faciales, textiles, de uso comunitario. Solicitó y recibió la siguiente información. Le presentaron 2 tipos de mascarillas, la tipo A, con la indicación de que esta protege de bacterias o microorganismos de hasta 150 nanómetros de diámetro. En cuanto a las siguientes mascarillas, es decir, las tipo B, protege de bacterias o microorganismos de hasta 0,000000512,
metros de diámetro. Bueno, no nos vamos a detener en la lectura del valor decimal que tenemos, sino más bien tratar de verificar cuál sería el tipo de mascarilla la apropiada para poder llevar. Veamos. También mencionan que los investigadores han determinado que el coronavirus SARS-CoV-2 tiene un diámetro mínimo de 60 nanómetros y un diámetro máximo de 150 nanómetros. Entonces, veamos qué entendemos por este nivel de protección. Según lo indicado, la mascarilla de tipo A protege de microorganismos de hasta 150 nanómetros de diámetro. Sin embargo, para poder elegir, viendo la otra opción, está en un valor decimal en metros. Pensamos que para que puedas comparar y poder llevar, tenemos que ver sus similitudes en cuanto a las características, y estas deberían estar medidas en las mismas unidades para poder compararlas. También debemos verificar el dato que nos indican respecto de este virus, y nos indican que este virus varía en tamaño. Como mínimo tiene de diámetro 60 nanómetros, pero no llega a ser más grande que 140 nanómetros. O sea, el más pequeño de estos virus puede medir 60 nanómetros de diámetro, y si encontramos más grandes, estos pueden ser hasta 140 nanómetros. Por lo tanto, para poder verificar qué mascarilla pudiera adquirir, dado que necesita protegerse Juan, entonces vamos a ayudarle haciendo las comparaciones. Primero, para poder comparar, debemos tener todo en la misma unidad. Como nos hablan de los nanómetros, al parecer, la segunda o el segundo tipo de mascarillas, las mascarillas tipo B, también deberían estar enunciadas en cuanto a los nanómetros. Entonces, vamos a hacer ese cambio de metros a nanómetros. Para ello debemos recordar que un nanómetro es igual a 10 a la menos 9 metros. Así entonces podemos hacer la comparación y la escritura apropiada, de tal modo que nos permita hacer las simplificaciones y hallar lo que nosotros necesitamos. ¿Qué necesitamos? Necesitamos que esta medida, que está en metros y en un decimal escrito como característica de lo que soporta la mascarilla B, necesitamos que aparezca en nanómetros. Entonces, por eso decimos, ponemos la unidad escrita de una manera conveniente. Un nanómetro es lo mismo que 10 a la menos 9 metros. Un nanómetro entre su equivalente siempre va a dar la unidad. Sin embargo, nos sirve para hacer la comparación. Mira, un nanómetro es 10 a la menos 9 metros. Entonces la pregunta, ¿cómo será igual o a qué valor de X será en nanómetros, lo que equivale a decir 512 por 10 a la menos 10 metros? Entonces, ¿qué hemos hecho acá? Esta escritura, este valor de 0, y tantos, simplemente por notación científica lo hemos pasado a la escritura con la potencia de 10, moviendo la coma desde aquí hasta después del 12. Después del 2 hay 10 lugares. Es por eso que hemos escrito 512 por 10 a la menos 10. Lo hemos pasado por notación científica. Entonces simplemente despejamos el valor X. Recuerda que el valor X representa este diámetro del virus en nanómetros. Vamos a hacer entonces lo que corresponde. Nuestras operaciones, dado que 512 por 10 a la menos 10 va a estar en metros, y acá este 10 a la menos 9 también está en metros, eliminamos los metros. Ya eliminamos los metros y trabajamos con el valor haciendo las multiplicaciones, las simplificaciones y en este caso la operación con los exponentes. ¿Cómo sería? A ver, bueno,
512 por 1 es 512. Los metros de arriba, los metros de abajo se eliminan. Y el 10 a la menos 10 y el 10 a la menos 9, aplicando la propiedad de la división de exponentes, sería menos 10 menos 9. Repetimos, menos 10 menos 9. Ese menos 10 menos 9 sería menos 10 más 9. Y menos 10 más 9 sería menos 1. Por lo tanto, la expresión estaría dada por 512 por 10 a la menos 1 nanómetros. Sin embargo, para poder compararlo, necesitamos una escritura similar. En este caso no está multiplicado por la potencia de 10, así que vamos a arreglarlo. Este 10 a la menos 1 puede bajar, sería 512 entre 10. Veamos, entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría como 51,2 nanómetros. Es decir, esta medida, que corresponde al diámetro de las bacterias sobre la cual nos protegen estas mascarillas tipo B, ¿ya? Sería un diámetro como 51,2 nanómetros. 51,2 nanómetros son lo que hasta donde nos protege la mascarilla tipo B. Sin embargo, recordemos, estas bacterias, estos virus, ya estos microorganismos, son de tamaño desde los 60 nanómetros hasta los 140 nanómetros. Bueno, entonces podemos decir, creo que ya tenemos la respuesta. A ver, primero la pregunta, ¿cuál tipo de mascarilla será la óptima de protección ante el coronavirus? Argumenta tu respuesta. Vemos entonces que el nivel de protección nos indica que tenemos una protección de hasta un microorganismo de 150 nanómetros. Por lo tanto, esta mascarilla nos protege. Tomemos la medida. Supongamos de que viene un microorganismo, un coronavirus que quiere ingresar a nuestro organismo, nos quiere contagiar, nos quiere infectar. 60 nanómetros mide de diámetro. Si tuviéramos puesta esta mascarilla, ¿ingresa o no ingresa? Recordemos que aquí indican que son 150 nanómetros. Hasta esa cantidad nomás nos protege. Esta es más pequeña. Entonces, este que es más pequeñito, sí pasa. ¿A qué se refiere con 150 nanómetros? Que su porosidad de esta tela deja filtrar, deja pasar microorganismos. Solamente ya nos protege hasta los 150 nanómetros. Quiere decir que siendo más pequeño, sí pasa. Sí pasa. Pasa fácil por los poros de esta tela. Sin embargo, para las mascarillas tipo B, dice que protege hasta los 51,2 nanómetros de diámetro. O sea, una partícula, un pequeño microorganismo de 60, ¿pasa o no pasa? Aquí. No va a pasar porque su tela, su nivel de permeabilidad, sus poros, ¿ya? Son más pequeñitos. Tanto así como 51,2 nanómetros. Él es 60, él es más grande, entonces no pasa. No traspasa la mascarilla. Por lo tanto, la mascarilla tipo B es la que debe adquirir, dado que ofrece mejor nivel de protección. Desarrollemos ahora un ejercicio donde intervenga notación científica. Un meteorito se encuentra a 3.750 millones de kilómetros de la Tierra. ¿Cuál será el tiempo de impacto si viaja a una velocidad de 15.000 kilómetros por hora? También vamos a considerar esta vez
la velocidad igual a distancia entre tiempo. En la solución debemos recordar que si vamos a utilizar notación científica, esta es donde un número se escribe como un producto de un valor A, que debe ser desde 1 hasta menor que 10, multiplicado por la potencia de 10, donde el exponente x es un número entero positivo o negativo. Veamos los elementos. Si debemos considerar esta ecuación, veamos los datos, velocidad, distancia y tiempo, de acuerdo a lo que tenemos en nuestro enunciado. En cuanto a la distancia, donde tenemos el dato de los 3.750 millones, ya lo estamos escribiendo en notación científica como 3,75 por 10 a la 9. Kilómetros sería en ese caso. El tiempo, esa es la pregunta, no nos dan. Y la velocidad, bueno, son los 15.000 kilómetros y eso corresponde a 1,5 por 10 a la cuarta, escrito en notación científica, y esta velocidad está en kilómetros por hora. Vamos a reemplazar en la ecuación tomando en cuenta lo que hemos acomodado en notación científica, lo hemos colocado para facilitar nuestras operaciones y tenemos velocidad, es decir, 1,5 por 10 a la cuarta es igual a la distancia 3,75 por 10 a la novena entre el tiempo t, que vamos a averiguar. Simplemente despejamos t, el 1,5 por 10 a la cuarta pasa a dividir y haciendo las operaciones, no te olvides, haciendo tus operaciones, solamente te queda dividir 3,75 entre 1,5. Y para los efectos del trabajo con los exponentes en cuanto a la división sería 9 menos 4, dado que es división de bases iguales. Entonces el tiempo sería 2,5 por 10 a la quinta, 3,75 entre 1,5. Respondemos, el tiempo de impacto del meteorito será dentro de 2,5 por 10 a la quinta horas. Tiempo bastante regular. Gracias, jóvenes. Espero nos escuchemos en otro video.